Estado severo, severo. Ese es el orden, ¿ya? Pero después mis amigos me dicen, es lo mismo, mucho te das problema, Julio. No, no es así, es así. Pero igual se cura. No, así es. ¿Ya? Entonces, las cosas tienen que ser como son, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué damos clases? En cada uno que se invente su clase, ¿no ves? Síndrome respiratorio agudo severo. Y la bolsa es una foto en China cuando ocurrió, ¿no?, el SARS, que fue el 2002, ¿no? Entonces, esto es la foto del lugar. Van a ver algunas fotos del pasado, cuando ocurrió una epidemia grande, no fue pandemia, ¿no? Se pudo controlar. Comenzó como brote, llegó a epidemia, ¿no es cierto? Y ahí se quedó, ¿no? Pero ha tenido repercusión. Y después de esto han venido otros coronavirus hasta llegar al nuestro, ¿no ves? Entonces, esto es como historia, ¿no es cierto? Para ver. Entonces, le han llamado coronavirus porque, esta es una foto con Photoshop, porque los virus son en blanco y negro. Se sacan fotografías, ¿no?, por microscopio electrónico, y cuando sacan las fotos con microscopio electrónico sale en blanco y negro, ¿no? Pero que pongo un monitor a colores es que los microorganismos, como las células humanas, no tienen color, ¿ves? Son incoloras. Entonces esto sale en blanco y negro, esto está photoshopeado. Pero ¿qué es lo que llama la atención? Esto. Y esto parece que fuera la corona del sol, ¿no? Cuando han estudiado, yo me acuerdo en colegio, has llevado los astros y dicen, ¿no?, la corona radiada del sol, ¿no ven? Con llamaradas, ¿no ven? Entonces, eso es más o menos por qué le han puesto el nombre de coronavirus, por la corona radiada del sol. Por eso le han puesto el nombre de corona. No es que parece una corona, no, pero parece, no. Pero da igual, no. Y, y se pudo hacer la estructura del virus, ¿no? Y pueden ver su cápside, sus glucoproteínas, ¿no es cierto?, que es lo más importante, y ARN, ¿no es cierto? ARN. Saben que los virus son ADN o ARN, este es ARN, ¿no? El virus se originó en la provincia de Guangdong, ¿cierto? Aquí está Guangdong, ¿no es cierto? En castellano, Cantón, ¿cierto? Cantón. Gracias. Los cantonenses, ¿no? En chino, Guangdong, ¿no? En español, Cantón. Entonces, en la provincia de Guangdong, en noviembre del 2002. En noviembre del 2002 empiezan a aparecer casos, ¿no es cierto?, de personas que tenían un problema respiratorio, ¿no? Pero que cuando les daban antibióticos, penicilina, cuando vean su radiografía, no era igualito que una neumonía por neumococo, era diferente. Entonces, que dices, oye, qué raro, le damos algo que penicilina, no ha pasado nada. Achí, así como chips, ¿no? Chi, no, chi, así, pues, ¿no? Entonces, ¿no? Pero no avisaron. Y de noviembre, recién el 2003, en abril, el SARS comenzó a recibir una mayor atención en los medios oficiales. ¿Por qué? Porque ya eran muchos casos. Entonces el ministro dijo, ¿qué está pasando aquí? Y los encargados de salud, yo no sé cómo es en China, secretario de salud, ministro, ¿qué se llamará? Pero como eran culpables por haber ocultado este brote importante de un virus emergente, pues ustedes saben cómo se castiga en China. ¿Cómo se castiga? Con la horca. No hay cárcel en China. ¿Listo? ¿No? El otro día digo, un ministro de China, ¿no?, lo iban a ahorcar porque había desfalcado, no sé qué. Entonces, es la condena, ahorcamiento fuerte. Pero no hay que entre a la cárcel, que se defienda, nada, señora, la horca.
Entonces, ese fue un gran problema. Cada vez que hay problemas en China, los ahorcan. ¿Sí? La otra vez han contaminado leche en polvo para niños suplementario. Han contaminado. Y con una bacteria. Entonces, todos los que han tomado les han dado diarrea. ¿Qué han hecho? Soluciones fáciles, ¿no? Aquí haría falta eso, no estamos tan fregados ahorita, ¿no? Pero bueno. Aquí comenzó todo. Entonces, en el hospital estaba Carlo Urbani, un italiano, ¿no es cierto?, que había estudiado en Ancona, ¿no es cierto?, y que era un médico, ¿no es cierto?, un médico de los Médicos Sin Fronteras y trabajaba para la Organización Mundial de la Salud. Él tenía estudios en enfermedades infecciosas y en enfermedades parasitarias. Era un médico con posgrado en esos dos, no digo infectólogo, sino en enfermedades parasitarias e infecciosas. ¿Ya? Y él es el que se da cuenta, Carlo Urbani, de que los pacientes que estaban enfermos en el hospital no tenían una patología similar a todas las neumonías, era una neumonía atípica, que tenía características diferentes. Entonces, él manda las muestras hasta, como trabajaba para la Organización Mundial de la Salud, mandan hasta Estados Unidos, a Atlanta, ¿no?, al CDC, identifican que era un nuevo coronavirus, era un nuevo virus, ¿no es cierto? Y por su morfología le llaman coronavirus. Y le dicen a Carlo Urbani, usted que es el profesor, usted que ha descubierto, póngale el nombre. Él le pone el nombre a la patología: síndrome respiratorio agudo severo. En inglés, SARS, ¿no?, al revés. Y lamentablemente Carlo Urbani, ¿no es cierto?, como al principio no sabían bien de qué se trataba, se contagia y muere en marzo del 2003. Es un mártir de la medicina, como varios mártires han habido, ¿no es cierto?, que dan su vida por la medicina. Él identificó, y para cómo se chinga más. ¿Por qué? Porque a ver, está mal, así, y no se han puesto barbijo porque no sabían qué enfermedad era. Entonces, ustedes ante cualquier paciente respiratorio tienen que ponerse su barbijo. Paciente con signos de meningitis, su barbijo. Entonces, no es malo atender a un paciente con barbijo, ¿no? ¿Se acuerdan de bioseguridad? Principio de universalidad. ¿Qué dice? Hasta demostrar, por lo tanto, tienen que vestirse adecuadamente. Mínimo barbijo. O sea, si ustedes cumplen bioseguridad, no les va a pasar nada. Carlos Urbani se olvidó de la bioseguridad. Pensó que iba a ser una neumonía más y descubrió un nuevo virus con una nueva patología, y ahí nos recordamos a Carlo Urbani, ¿no?, que era de Médicos Sin Frontera, que lamentablemente falleció a la edad de 46 años. Joven. Entonces, es así como a veces te sucede, ¿no? Por eso que cuando tú aprendes microbiología aquí, no aprendes para pasar de curso ni para ser microbiólogo o bacteriólogo. Aprendes para la vida, para cómo vas a actuar de aquí en adelante con tus pacientes. Cuando tú vayas al hospital, no te van a decir bioseguridad, colóquese barbijo, lávese las manos. Les vale, tú ya sabes. Depende que lo hagas o no. Entonces, ¿cómo se propagó? ¿No? Hay una película, me paro para que no vean, ¿no? Hay una película que se llamaba Contagio, ¿no? Busquen en el internet. Y esa película Contagio se ha basado en esto. Entonces, a finales de abril, o sea, como ha aparecido el 2002, se han callado, y el 2003 decían, jefe, se han muerto los pacientes. ¿Sí? Decían revelaciones, ¿no?, a la luz pública cuando el gobierno chino admite haber reportado un menor número de casos que el efectivamente existente, debido a los problemas inherentes al sistema de salud. Entonces los dos secretarios pagaron con su vida, ¿no? Y aquí está
Este es Guangdong, ¿no es cierto? La provincia de Guangdong, y justo había un evento en un hotel, ¿no es cierto? Y había un evento en un hotel, ¿no es cierto? Y ese evento en el hotel se han reunido varios empresarios, ¿no es cierto? Y el cocinero. El cocinero preparó la comida, ¿no es cierto? Y ahí comenzó todo. Y si ven la película Contagio, así es, el cocinero. Y se han inspirado en esta película, ¿no? Pero busquen esa película Contagio, ¿no? Llenito del cine, ¿no? Con nosotros para ver Contagio, todos han salido trastornados, ¿no? Porque querían ni tocarse la mano, todo, ¿no? Película romántica, no, pero es de base a eso, ¿no? Entonces, han retornado a sus países, ¿no? Han retornado a Canadá, 20 casos. Ha retornado a Irlanda, un caso. A Vietnam, 58 casos. A Singapur, 71 casos. Ha retornado a Hong Kong, 195 casos. Han retornado a sus países de origen, han incubado al virus y han debutado en sus países con enfermedad. Los virus viajan sin pasaporte, no tienen visa. Cuando ocurrió esto, pues todo el mundo se puso en alerta. A ver qué pasa. Lo mismo ocurrió cuando fue el 2009 la pandemia de influenza. Ustedes eran unos críos. Estaban en el kinder, en primer año, ¿no? Y les obligaban a ir con barbijo. No había barbijos chiquitos. Tenían que poner un barbijo gigante, ¿no es cierto? Que les tapaba su cara, creo, ¿no? Y el que iba sin barbijo, al cuartito solito, aislado, ¿no? Porque no tenía barbijo, su mamá no le ha mandado, ¿no? Esa época también fue grave esa época, ¿no? Entonces, hemos pasado varias epidemias, varias pandemias, ¿no es cierto? Y ahora nos ha tocado pasar la última. Y nos estamos preparando para la siguiente, donde ustedes van a ser los médicos. Esa es mi responsabilidad, no causarles miedo, seguridad. ¿Por qué? Porque no se tienen que equivocar. No se enojen, no se enojen. Esa es desmayarse. Se enoja, se va a tirar. Chiste. Encuentro de representantes. Ella era representante del año pasado. Y le he dicho, vas a renunciar, porque todos los que son de micro renuncian. No, me ha dicho ella, no voy a renunciar. Con su... No vas a renunciar. ¿Vas a renunciar? Bien. Sí, porque los varones renunciaban. No, doctor, el último día cambiaban. ¿Por qué? Porque los torturaban. Van a reclamar, ¿qué cosa? No puedes reclamar, pues. Acá es tu empleada, aquí pero me haces vos, no es cierto, es que ir, doctor, sí, quiero reclamar el examen, sí, ¿cómo estaba? Muy fácil, doctor, creo que sea más difícil. Así yo creo, ¿no? ¿Sí? Queremos reclamar las 11 preguntas del doctor Luna, una macana, 11 había. He contado. Sí. Entonces, ya saben que así se diseminó, ¿no es cierto?, en el famoso boliche. ¿Qué pasó? Que el cocinero comió un animalito exótico. Y el animalito exótico se contaminó de un murciélago. Se dice murciélago. Sí. No es disléxico. Murciégalito. ¿Sí? Diferente al parajito. En el colegio no me entendían, si era disléxico, si hubiera nacido en este siglo al psicólogo, pero como he nacido en el siglo pasado me hacían fiesta, ¿no? Todos los tíos alrededor de mí, y yo, papito, ¿estás enfermito? ¿Qué te lo ha comprado tu papá? Jabari. ¿De dónde te lo ha comprado? De la Marfasia. Y todo era al revés. De que en vez de llevarme al psicólogo, me hacían fiesta. Y ahora está tu hijo bien bonito, habla, chistoso habla. Y en el colegio, ¿qué se podía aprender?
Mi papá él se compraba, él me enseñaba, mira papito, que esto, y todo le entendía él. Sabía más cosas que el profesor, creo. Pero el profesor quería que aprenda lo que él decía, no podía. Y en la universidad, peor. Entonces le he leído mucho, pues lo leo mucho, ¿por qué? Porque solo así aprendo, ¿no es cierto? Y hartas veces tengo que leer. Si no, no puedo aprender. No tengo tu memoria, ya está. Está mal, ¿no? Mi pariente lo más tiene esa memoria, ¿no? Yo no, yo soy la oveja negra. Completo. Y aquí, puta madre, está en inglés. Cuando estoy nervioso, leo en inglés. El 21 de febrero, un doctor chino, cuando trataba viendo el diagnóstico del SARS, ¿no? El paciente de la provincia de Guangdong, observó que en el Hotel Metropolitano de Hong Kong, ¿no es cierto?, ¿no? Había casos, ¿no es cierto? 24 horas después, 12 personas, ¿no es cierto?, ya tenían, ¿no es cierto?, ya estaban infectadas, ¿no es cierto? Y eso era el famoso SARS, ¿no es cierto?, que era una enfermedad que se había diseminado después a Singapur, Hong Kong, Vietnam, Irlanda, Canadá y Estados Unidos, ¿no? Se infectaron directamente, directa e indirectamente 350 personas, ¿no? Eventualmente la OMS estimó que había unos 4.000 casos en todo el mundo, ¿no es cierto? ¿Y qué es el superstar? ¿No? ¿Qué dice? El super spreader. ¿Eso qué cosa es? Spread, el verbo creo que es rociar. Super diseminación. A ver, ¿por qué? Porque esos son bien, rociar. Una super diseminación, ¿por qué? Porque son aerosoles. Uno habla y está diseminando. Ahí han comenzado a pensar, oye, esto está fregado, ¿no? O sea, que por hablar, ¿qué hay que ponerse? Tapabocas. ¿Ven? ¿Qué se llama? Barbijo se llama, ¿no? ¿Sabe cómo se llama en Cuba? Barbijo es en inglés, ¿no? ¿Ves? La traducción en Cuba todo diferente, ¿no? ¿No saben? Nasobuco se llama. Nasobuco. Yo trabajaba con 5 médicos cubanas, entonces una era la negra, la rubia, la joven, la esclava, ¿no? La negra me decía, mándelo más doctor Luna, yo nací para esclava, me decía. Brote hasta que alcanzó a escala internacional, brote porque era algo inesperado. La diferencia de epidemia y brote, ¿qué es epidemia? Epidemia es una enfermedad esperada en un lugar determinado, ¿no? A un grupo determinado y por un tiempo determinado. ¿Qué es epidemia? Una enfermedad esperada en un lugar determinado, en una población determinada y por un tiempo determinado. ¿Qué esperamos en invierno? Gripe. Epidemia de gripe, ¿no? Ya esperamos. Brote, una enfermedad inesperada en un lugar determinado, a una población determinada, por un tiempo determinado. Lo único que cambia es el principio. Esperado, inesperado. Exacto. Uno es esperado, el otro es inesperado. ¿Qué es endemia? Una enfermedad propia del lugar, en un lugar geográfico determinado. Todo. Por ejemplo, dengue. El dengue es endémico en la zona tropical. Siempre hay dengue. Entonces ya facilita aprender conmigo, ¿no? Tú vas a repetir lo que dice el libro. ¿Qué has entendido? No sé. Hay que traducir el libro. Entonces, ¿no? Tras haber ocultado el brote hasta que alcanzó escala internacional, después del brote se volvió epidemia, 2 importantes funcionarios chinos fueron destituidos y los sistemas se estaban adaptando para mejorar la divulgación y control de la crisis del SARS. Esta clase de SARS ya la he hecho, ¿no es cierto? En cuanto ha aparecido el SARS, he hecho la clase, ¿no es cierto? No estaba en el programa. Entonces he dado la clase de SARS porque había que actualizar. Siempre me ha gustado ver lo nuevo, ¿no ves? Porque siempre hay que ver todo, hay que aprender. No está en los libros, para eso el internet, ¿no es cierto?
Y ahí está, ¿no? Un mapa epidemiológico del SARS. Comenzó aquí en el hospital de Hong Kong, en la provincia de Hong Kong, 215, pues a Taiwán, a Filipinas, a Vietnam, Singapur, Malasia, Tailandia, Sudáfrica, China y Canadá. ¿No ves? Y falta Irlanda que estaba cesado. Había 530 casos, ¿no es cierto? Había 530 casos. Entonces, por eso no se llamó pandemia, porque no era todo el mundo. Pero era una epidemia grande. Comenzó como brote y era un virus emergente, uno nuevo, ¿no? Entonces, en los artículos, este es de un artículo de SARS de la época, ahí tienes que ver cuál es el síntoma más importante. El paciente tiene fiebre, pero la fiebre después de la primera semana disminuye. Al principio hay fiebre, ¿no? Y después disminuye, ¿no? Después puede haber desaturación al final, ¿no? Puede haber diarrea, sí, a la mitad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo más importante? Tos, tos, está marcado. Y eso es lo más importante. El paciente estaba tose, ¿no es cierto? Tos seca. Entonces, eso le llamó la atención a Carlo Urbani. Fiebre, tos seca, ¿no es cierto? Sí, ahí está, ¿no? La tos seca. Mira que era bien importante. Y en el artículo dice, no, lo más importante es la tos seca, ¿no? Y en los rayos X había un infiltrado. Cuando hablamos de neumonía, hay un síndrome de condensación. Ves el pulmón y una mancha blanca. Esa es neumonía. Pero en virus ves varias manchas blancas en todo el pulmón. Ese se llama infiltrado. No es una mancha blanca, es un infiltrado pulmonar. Y eso es lo que ocurre en el coronavirus actual, en todos los virus. Entonces, cuando uno ve la radiografía, tiene que aprender, y eso vas a aprender en su momento, ¿no? Esto es para ver, ¿no?, qué pasaba con los glóbulos blancos, qué pasaba las transaminasas, ¿no? Subía y bajaba las transaminasas. El hígado no tiene nada que ver, las LDH sí subían, bajaban, los linfocitos sí, las plaquetas habían disminuido, ¿no es cierto? Los linfocitos entre que subían y bajaban, ¿no? Pues es medio que inespecífico, ¿no? Pero esto es lo específico. Miren, el paciente, arriba está, ¿no es cierto?, el paciente en el primer día. Aquí está en el segundo día de internación, aquí hay un infiltrado pulmonar, ¿ya? Aquí en la base y aquí en la periferia. ¿No es cierto? El cuarto día ya se está velando, está más opaco este pulmón y aquí sube. ¿No es cierto? El sexto día hay más. El día 11, mira todo su pulmón infiltrado, ¿no? Manchas algodonosas como parches. Y ya después de tratamiento, un mes después, ya estaba recuperado el paciente. Aquí igual el paciente comienza el segundo día, las bases primero, después de las bases va subiendo, ¿no es cierto? Y hasta los ilios, ¿no es cierto? Y ambos campos pulmonares bilateral, y luego de un mes baja. Entonces, esos son los infiltrados, manchas. ¿No? Entonces, esa característica era genial, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan qué está de moda de infecciones? ¿Antivirus? ¿El qué? Antivirus. Antivirus. ¿Cómo se ve la radiografía? Así. Infiltrados pulmonares. Igualito. Y va aumentando. Así. Igualito, va aumentando. Es lo mismo. Solamente que es hantavirus con síndrome, ¿no es cierto?, pulmonar hemorrágico. Y este es síndrome respiratorio agudo severo, ¿no? Y las imágenes son idénticas, en parches, manchitas, algodonosas. No es un foco así normal, no es una mancha blanca, es varias. Y eso es virus. Y ahora está de moda el hanta, hay gente en Bolivia, hay un montón. Pero que diga, ha llegado el hanta, llegó hace tiempo, ¿no? Llegó hace tiempo. Desde el 93, 97 tenemos hanta, por si acaso. ¿Sí? Entre el 2004 y 2009 hubo más hanta que todos los demás años. ¿Qué habrá pasado? Algo ha pasado, ¿no? Para que se disemine.
Ha habido golpes de Estado, bloqueos, cambios de gobierno. Siempre pasa algo y ocurre un milagro. Nada es milagro. No hay que raro. No existe la palabra que raro en medicina. Entonces ahí podemos ver, ¿no es cierto?, el 8 de abril del 2003, ¿no? Ahí tenemos en rojo, ¿no es cierto?, China, y aquí en azul los redonditos, ¿no? 1200 casos, 29 casos. Aquí está, era China, y aquí teníamos muchos casos en el Asia, de ahí en Europa, los que han viajado, han contagiado, y ¿cómo era el super sprinter? ¿Cómo era? Examinador. Exacto, en inglés, que es la super dimensión, ¿no es cierto? Muy rápida. ¿Por qué? Porque hablas cosas y se esparce. Por eso que llegaban a sus países y preguntaban con eso. Entonces, ahí Canadá tenía más casos porque llegó uno. Estados Unidos, Brasil. ¿Por qué Brasil? Porque hay más comercios entre Brasil y Europa, ¿no? Entonces, tiene más plata, viaja más, ¿no? Bolivia, nadie viene a Bolivia, ¿no? Entonces, ¿por qué Brasil? Es más grande, más población, más viajes al exterior. Siempre hay una causa. No es, qué raro Brasil, ¿por qué Brasil? Entonces, tienen que pensar la parte demográfica, cultural, ¿no? Ingresos, con cantidad de población y todo lo demás, ¿no? Eso fue ya el 2 de junio, ¿no es cierto? El 2 de junio, entonces ya estaba determinado Norteamérica, Europa, ¿no? Y parte de Asia. Por eso solamente fue una epidemia y no pandemia, porque se pudo controlar, ¿no es cierto? Se pudo controlar, se evitó que se disemine. ¿De qué depende? De cuán rápido se puede diseminar el virus, ¿no? ¿Qué ha pasado con este otro coronavirus, que es su primo? Bueno, no es su primo, su hermano. ¿Qué ha pasado? Ha evolucionado el actual. Ha evolucionado. Entonces se ha vuelto más. Ese estaba emergiendo. A ver, ¿cómo será el planeta Tierra? Sí, quieto. Sí. Che, vas a evolucionar. Estos son los fáciles, vamos a. Acuérdate que este planeta es de microorganismos y nosotros somos los invasores. Hace 3.500 millones de años que han vivido las bacterias. Antes que las bacterias, los virus. ¿Sí? O sea, cuando había bacterias había vida, y antes de la vida había la evolución prebiótica, que eran los virus. Pero los virus, ¿cuántos años tienen? Más que las bacterias. Y nosotros somos los invasores. ¿Qué quieren hacer ellos? ¿No ven? Y nosotros no nos dejamos. Para eso han estudiado, para eso hacen la medicina. Para evitar que nos extingan ellos. ¿No es cierto? Sacamos una asistencia. ¿Verdad? Así es, ¿no? Sí, otro virus. Así, ¿no? Y entonces, estos salieron a las revistas. ¿Cómo han aislado, ¿no? El SARS? Esto es de una revista norteamericana, ¿no? Que es real, o sea, no es una montada, tenía su loguito de SARS, y ahí estaban tomando las muestras y estaban comenzando a distribuir, a procesar, estaban comenzando a hacer el PCR para determinar, y ellos fueron los primeros en hacer el famoso N95, el médico, ¿no? De tiras amarillas, ¿no? Entonces no había el KN95, que es el popular. Este era el N95 only, ¿cierto? Y esto costaba 40 bolivianos, 50 bolivianos. Y esto era para los médicos nomás. Entonces, ellos instituyeron, a partir del SARS, que había que colocarse ropa de protección desde los lentes. ¿Por qué? Porque los virus respiratorios también entran por las conjuntivas. Entonces, ya ellos crearon las reglas de bioseguridad para el 2003. Estos son fotos del 2003, ¿no es cierto? Los chiquitos ahí están, mira, son fotos del 2003, ¿no es cierto? Iban a la escuela con su barbijito, ¿no? Se casaban en Pekín, ¿no es cierto? Y con barbijo estaban besando, ¿no? Pero como siempre, los viejitos no creen, ¿no? No,
se quiere inventar, no, en mi época no pasaba nada, ¿no? Claro, no pasaba nada, no había nada. Y lo mismo acá, ¿no ves? Yo no creo, se han inventado, los gringos han hecho que las industrias farmacéuticas, ¿sí o no? Lo más de ello que todo eso que han hablado está en base a una novela. Cuando todo el mundo me ha dicho que esto, que así, pero eso es una novela. No, que hablas macanas. Como siempre yo hablo macanas, ¿no? No, me han leído. Tengo mi novela, aquí está la novela. Entonces, el brote del SARS, ¿no es cierto?, se denominó como brote porque era algo inesperado, quería ser epidemia y ahí se detuvo. Se considera un brote grande, mira, pero no todos los países, solo Sudáfrica. ¿Por qué Sudáfrica? Porque es el único lugar civilizado, pues. Aquí se ha hecho el mundial, aquí no hay fiebre amarilla, no hay malaria, no hay dengue, no, los demás, cucu. Aquí nomás, por eso se ha hecho aquí el mundial, pues. Está saneadito. Aquí no. ¿Dónde está el Congo? Aquí es el Congo. Hoy día, noticias de hoy día. Nuevo brote de ébola. Hoy día. En Congo. Yo tengo todas esas sonderas en la cara. Ya les están vacunando. ¿Hay vacunas? Sí. Una vacuna híbrida, sí. Entonces ahí pueden ver, ¿no? Porque no se ve nada. ¿Qué les voy a leer? El brote fue entre noviembre del... No te me caigas, vas a cuidar. Fue entre noviembre del 2002 y julio del 2003, ¿no? Duró, ¿cuántos meses? 9 meses. ¿Sí? 29 países fueron afectados, 8.098 infectados, 774 fallecidos, 10% de letalidad. ¿Le gusta estar con el doctor? Me encanta eso. Busco artículos, ¿no ve? De esos mismos. ¿No ve? Y, ¿no es cierto? Entre diciembre del 2003 y enero del 2004, ¿no es cierto?, había 5 casos zoonóticos entre animales, porque ya les he dicho que era un animalito que ha comido el cocinero del hotel de Hong Kong, donde él ha contagiado a todos, ¿no? Porque ha manipulado, se han contagiado, ha hablado con los meseros, ahí comenzó todo. Y él comió un animalito, ¿no? Y ese animalito, ¿no?, comió heces de un murciégalito. Entonces, tenía que haber mutado del murciélago al animal, que es la civeta. Civeta se llama, es un mamífero que parece gatito. Parece perrito, pero tiene cara de gatito. Bueno, parece. Ay, van a ver. A ver, van a definir si qué es perro o gato. No, es un mamífero, punto. ¿Qué es civeta? Entonces, ese mutó al virus y el cocinero estaba con sus coronavirus del resfriado y cuando se lo comió, mutó en él. Y cuando mutó nuevos virus, ahí diseminó y ahí comenzó. Para que sea, parece tan fácil, pero si fuera tan fácil, ya estuviéramos muertos con tantas epidemias y brotes. Pero para que suceda eso, tuvo que haber muchos eventos que se hayan concatenado para que suceda justo eso, que se enferme. Y eso no ocurre cada día, ¿no es cierto? Además tiene que ser el hospedero susceptible para poder tener el virus. Por ahí no. Entonces, todo eso se tiene que ver. Después del 2004 no hubo ningún caso y recién se dijo que se acabó ese brote. Entonces, como era un brote, no le voy a hacer epidemia, ahí están las estadísticas de esto, ¿no? Y, ¿no es cierto?, se determinó que la transmisión era de persona a persona por contacto cercano a través de las gotitas de flujo, ¿no?
los recintos asistenciales, los hospitales, cubrieron entre 62 y 79% de los casos según el brote, o sea que de 100 personas, entre 60 y 70 tenían el SARS, ¿no es cierto? Y la transmisión entre familias era entre 22 y 39%. Entonces, eso era porque vivían en la misma casa y se transmitían, ¿no es cierto? La letalidad, como les había dicho, llegó al 10%, ¿no? Solamente al 10%. Ahí puedes ver su corona, su parte externa, que parece la corona radiada del Sol, ¿no? Mucha imaginación para poner nombre a las cosas, ¿no? Si se acuerdan de anatomía, cara interna del parietal. La hoja de higuera, ¿no? Por las ramificaciones, ¿no? ¿Qué parece esto? Una hoja de higuera. Hoja de higuera, ¿no? O sea, la cosa es no tener imaginación. Y el 2012 hay un brote que dura hasta el 2016 de MERS. Al revés tenemos que leer. Ese, síndrome respiratorio de Medio Oriente. Síndrome respiratorio de Medio Oriente. Eso ocurrió en Arabia. Entonces, el 2004 ya no había ningún caso. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pasan 8 años y un nuevo brote de otro SARS que había evolucionado. Entonces, en vez de llamarse SARS, se llamó MERS, ¿no? Síndrome respiratorio de Medio Oriente. ¿Por qué? Porque ocurrió aquí, en Arabia. Y de Arabia al mundo islámico, obvio a China, siempre hay un chino que va y trae cosas, ¿no? Contra la aldea y todo lo demás, ¿no? ¿Sí? Y otros, ¿no? Se fueron a Estados Unidos, ¿no? Al norte de África, a Italia, a España, un caso, así, ¿no? Porque estaban de vacaciones, igual que del Hanta, ¿no ve? Ha ido y estaba en Ushuaia, se ha contaminado con el ratón, ha ido al barco y se han contaminado interpersonas. O sea, cosas que no debería haber sucedido, ¿no es cierto? Ahí está. Ojalá que me toque hantavirus. Se llama la enfermedad de las 4 esquinas, se llama hantavirus. Era de Asia y llegó a América. Y en América, 4 estados de Estados Unidos se contaminaron y formaban 4 esquinas. Se llama enfermedad de las 4 esquinas. Esto ocurrió del brote del 2012, ¿no es cierto? En abril de 2012, 26 países, ¿sí? Ahora, solo Arabia tenía 2.102 casos, ¿no? Arabia Saudita. Y los demás 26 países eran 2.400 casos. Entonces, más casos había en Arabia, por eso de color negro, y el resto se distribuyeron los otros casos. Pero no llegaron ni a 5.000 casos, ¿no es cierto? Hubo en Arabia hubo 780 muertes y en los otros países 858 fallecidos. Entonces, en Arabia fue grave. ¿Qué animalito crees que les contaminó? Camello, pues, ¿qué más va a ser? No sea gato, ¿no? Camello, ¿no? Entonces, el murciélago estaba por ahí, el murciélago hace capucha, ahí está su coronavirus, y el camello estaba así, no es rumiante, entonces comía, pasteaba y estaba contaminado, se infectó, el camello tenía su coronavirus del camello. O sea, que esos perros también se pueden llamar de coronavirus. Y da diarrea. Es mortal. Cuando lo he llevado a mis perritos, lo he llevado al médico, le han sacado una prueba rápida y era coronavirus, parvovirus, yardialandia. Más bien, ¿y qué tenían ustedes? Corona, solo tenían coronavirus, más bien, y no era parvo. Otros tienen los 3. Son los 3 mortales en los cachorros. Ya me hice un poco de veterinario. Cuando se ha inaugurado la facultad de veterinaria,
¿no? En agronomía. El porcentaje de letalidad, 10% del SARS, y el MERS era 37% en Arabia y 34% en los otros países. Alto porcentaje de muerte. ¿Cuánto es el porcentaje de letalidad del coronavirus actual? 2,7. Nada más. Pero doctor, parece alto. Parece, somos 11 millones, nos parece alto cuando se mueren altos. Pero solo son 2,7% de letalidad. Y estos cuantos llegaron a 30 y tantos por ciento por terrorismo, solo que se controló, ¿no? Se pudo controlar. Pero esto era, primero ha sido el SARS, después ha sido el MERS. Después, ¿quién ha venido? COVID. ¿Ven? O sea, ya viene la siguiente, chicos, a distancia. Ustedes van a trabajar en esto, pues todo les cuento para que vean cómo es la cosa, ¿no es cierto? No tengan miedo, ¿sí? Nuestros abuelos han sobrevivido a las pandemias de cólera, han sobrevivido a la peste. Estamos en pandemia de SIDA, VIH-Sida, y estamos sobreviviendo. O por abstinencia, o porque usamos condón. No vamos a hablar de fidelidad. Por si acaso. Entonces, después de que ocurrió el brote, en Corea del Sur, 16 países, 16 hospitales tenían muchos pacientes. Eso era raro porque habían viajado, ¿no es cierto? Y después de enero del 2020, ningún caso, y recién se terminó todo. Ahorita seguimos en pandemia. Cuando exista 6 meses sin ningún caso y 8 meses sin ningún muerto, van a decir fin de la pandemia, pero sigue habiendo casos y sigue habiendo muertos. Por lo tanto, seguimos en pandemia de COVID-19. Miren ahí cuánto tiempo ha pasado para que digan ningún caso. No es tan fácil. Y eso quieren ver los epidemiólogos, los del SP. Ellos gobiernan el mundo. Todo el mundo. Y el 12. Me voy al infierno. Cuando sale el doctor León me dice, iglesia del pueblo. ¿Por qué? No tienes cura. Entonces, el segundo brote es el MERS, ¿no es cierto? El Middle East, así como con chicle en la boca, Middle East, respiratorio. Entonces, el síndrome respiratorio de Medio Oriente, ¿no? Que ocurrió acá y de aquí se diseminó. Primero, entonces, por aquí falta el murciélago. No se sabía que había murciélago cuando han publicado eso. Cuando vengan dentro de 2 semanas a la clase de coronavirus, del COVID, ahí les voy a mostrar el murciélago y ellos. Por aquí no se conocía el murciélago. Pero entre ellos ha comenzado, de ellos al humano, del humano entre el humano, y ya está. Pero había mutación. Si fuera tan fácil, ya estaríamos muertos. Pero para que suceda eso, tiene que ser no casualidad, tiene que haber muchos factores que tienen que darse para que suceda una de esas transmisiones. Si fuera tan fácil, no existiría. Como es difícil, entonces cada cierto tiempo, calculen, cuando terminen el internado, ya saben que les espera, anótense proféticamente. Entonces cuando suceda me van a buscar el doctor Luna Pesadilla. Siempre me ocurre lo mismo. Solamente leo, no me invento, hay que leerlo, más todo está escrito ya está escrito, ¿no? Entonces, el nuevo coronavirus, epidemia cercana al síndrome respiratorio agudo severo, infectó a 3 nuevas personas en Arabia Saudí, las cuales se encuentran en estado crítico según indicó la OMS. Esa es la noticia del internet que decía que había un nuevo virus, ¿no? La Organización Mundial de la Salud señaló que el gobierno saudí reforzó un monitoreo de la enfermedad y lleva a cabo una investigación sobre la epidemia. Según las primeras informaciones de la Organización Mundial de la Salud, 2 de estos 3 nuevos casos podrían ser de la misma familia. Entonces, comenzaron con 3 casos, posiblemente familiares, y el vínculo era familias. Así comenzó todo, ¿cierto?
Ese fue el origen. El nuevo coronavirus le llamaban nCoV, ¿no? Fue detectado a mediados del 2012, ha sido comparado con el síndrome respiratorio agudo severo, que es el mismo, ¿no? que es su pariente, que en 2003 causó el deceso de 800 personas. ¿Se acuerdan? Ya hemos visto. En China ya activó una alarma sanitaria mundial. Sin embargo, el nuevo coronavirus, que era del 2012, estamos hablando del 2012, discrepa del síndrome respiratorio agudo severo, particularmente porque la infección del coronavirus genera una insuficiencia renal rápida. Entonces aquí se cambió de respiratorio a renal. Pero era síndrome respiratorio, el MERS, pero como complicación, una insuficiencia renal. El Hanta en China, porque viene de Asia, siempre de China, ¿no? Siempre de China. En Asia se originó, ¿no es cierto?, el Hanta con síndrome renal hemorrágico. Cuando llegó a América, cambió de roedor, mutó, y aquí es síndrome respiratorio y allá es síndrome renal. ¿Qué tal? Genial, ¿no? Tanto leer, ya sabes el futuro, pues. ¿No? ¿Y cómo sabe? Me dice, chamán Luna. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud reiteró a los países miembros mantener la vigilancia en torno a esta infección, ya que se propaga como un resfriado común. Resfriado, estaba con internado por el efecto resfriado. Cuando una persona tose o estornuda, de la misma manera mantuvo la determinación de no recomendar exámenes especiales en fronteras ni restricciones al viaje en relación con la enfermedad. O sea, si tú haces eso, no consigues nada. ¿Acaso el virus necesita pasaporte? O sea, naturalmente tiene que diseminar y tiene que terminarse. ¿Qué tienes que hacer tú? Protección, bioseguridad, porque hemos hablado del principio de universalidad. Lo tienes que cumplir. En mi casa no me hacen caso, bueno, vivirá solo. A decir más, ¿no? Herencia, en su más reciente actualización acerca del que no nos creen, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta chica, las cosas que dice, así no tu mamá, ¿no ves? Mi mamá que daba el teléfono, me decía, sí querida, ay, sí amorosa, sí, ay, estás mal, no, ibuprofeno tienes que tomar. Chico me decía, chico, ¿de cuánto es? Mamá, no sé, ¿qué sabes vos? ¿De cuánto es? Me decía, yo, no sé nada. Mamá, de 400. ¿De 400, querida? ¿Cada cuánto? Tiene que explicar bien, por favor, a los pacientes. Y mi mamá me cae así. Así me decía, pues, no seas así. Entre comillas. La que ves le pasó bomba. En su más reciente actualización acerca del brote del nuevo coronavirus, la OMS informó que desde septiembre de 2012 a la fecha han sido informados un total de 27 casos, confirmados con pruebas de laboratorio. Entonces, si te das cuenta, eso es lo que salió. Y así, con sus burkas, las damas ya no se ponían su burka, su telita de su pelo, de su cara, sino que utilizaban barbijo más. Entonces, comenzaron a cambiar sus costumbres porque tenías que hacer frente a un nuevo virus, ¿no es cierto? Y esta es la civeta, ¿no es cierto? Que es gato, perro, no sé. Esta es la civeta que es famosa, porque la civeta es un animalito del Asia que le gusta comer granos de café. Y luego los defeca. Entonces, ¿qué hacen los pobladores? Recolectan su caca con los granos de café, lo hacen secar al sol, muelen y venden el café más caro del mundo. Entonces, vos quieres ir a Malasia a tomar el café más caro del mundo, sí, $5,000 te cuesta una tacita. Y hay fila. O sea, hay fila. Entonces, yo quiero anotarme hasta el 2030, doctor Luna, por favor. En 2030 tengo que estar mi pasaje a Malasia y llego y
Y ahí está la civeta, hace caca, todos están delante de mí. ¡Qué café! Sí, gracias, hasta luego. Ya cuando hay excéntricos no saben qué hacer con su plata, hacen eso. Y por eso es famosa la civeta. El café más caro del mundo. Riquito, ¿no? Y entonces, ya acabo con esto. Salió en la revista Newsweek, que es una revista gringa que salía, ¿no es cierto?, cada semana, Newsweek, ¿no es cierto? Y salió ahí, ¿no? SARS, ¿no es cierto? What you need, you know, ¿no? New Age of, el nuevo año de las epidemias. Comenzó el 2002, comenzó el siglo XXI con la primera epidemia, pandemia. Después vino al medio del 2009, pandemia de influenza, 2012, ¿no es cierto?, MERS, ¿no es cierto?, y coronavirus 2019. Calculen los tiempos. O sea que egresan ya llegaban más. Pero calculen, así estamos. Es la era de las epidemias y pandemias. Por eso tienen que prepararse. Es bueno saber el pasado para no cometer errores en el futuro. ¿Les ha gustado? Sí. Muy bien, gracias chicos.